En esta segunda clase de transiciones veremos aquellos cambios en el ancho de la sección transversal y que constituyen también transiciones en canales. Para simplificar el análisis, vamos a considerar un canal de sección rectangular de ancho B1 que pasa a tener aguas abajo de una transición, acá tenemos una vista en planta, un ancho B2. Primero veremos el caso de contracciones en la sección, y si la sección es rectangular, uno puede caracterizar el tirante crítico a través de esta ecuación, que depende por supuesto del caudal y del ancho de la sección rectangular, que surge de la condición general del escurrimiento crítico. Entonces, en un caso como este, fíjense que a mayor ancho va a ser menor el tirante crítico, con lo cual si uno tiene un esquema en planta de este tipo, el perfil longitudinal uno lo podría representar aquí a la derecha, donde puede ver que el tirante crítico aguas arriba es menor que el escurrimiento crítico aguas abajo. El análisis del funcionamiento de una transición de este tipo, donde hay una variación del ancho del canal, también lo podemos hacer a partir del diagrama de energía propia tirante. El problema ahora es que si bien no tenemos un escalón, el fondo se mantiene uniforme, o sea, la cota de fondo se mantiene constante, sí vamos a tener un cambio en la sección. Entonces, el diagrama HH para el tramo de canal aguas arriba de la transición es distinto al diagrama energía propia tirante para el tramo de aguas abajo. ¿Por qué? El caudal es el mismo, pero la forma de la sección transversal ha cambiado. Entonces, a continuación veremos cómo hacemos este planteo en ambos diagramas energía propia tirante. Nuevamente, vamos a considerar ahora que son despreciables las pérdidas de energía. Ya luego vamos a analizar cuán válida es esta hipótesis, por ejemplo, incluso para el caso de contracciones bruscas de la sección. Obviamente, nuevamente, vamos a considerar que el tramo es corto, las pérdidas friccionales son despreciables, y en este caso vamos a hacer una primera hipótesis de considerar las pérdidas locales también despreciables. Entonces, el caso que vamos a analizar es el que tenemos acá arriba, donde hay un cambio brusco de la sección desde un ancho B1 a un ancho B2 menor. Podemos ver la configuración en planta, el perfil longitudinal donde hemos caracterizado los tirantes críticos, aguas arriba y aguas abajo, y como dijimos antes, con la hipótesis de pérdida de energía nula, tenemos que la energía propia, aguas arriba, caracterizada por H1 mayúscula, es igual a la energía propia aguas abajo. Ahora, como la geometría cambia, si bien el caudal se mantiene, vamos a tener dos curvas energía propia tirante. Acá he graficado una curva roja y una curva verde. Como podíamos ver en la diapositiva anterior, al tener un ancho mayor, tiene un tirante crítico menor. Evidentemente, la curva roja, que tiene el tirante crítico por acá, corresponderá al canal de ancho B1. Ahora fíjense que yo la curva verde, que tiene un tirante crítico mayor, la dibujé más a la derecha. ¿Por qué es esto? Fíjense que la curva para el canal B2 de ancho menor, si uno tomara cualquier tirante, un tirante cualquiera, el caudal es el mismo. Si el caudal que tiene que pasar con el mismo tirante por este sector de ancho mayor o este sector de ancho menor, evidentemente por continuidad en el ancho mayor lo va a tener, en el ancho mayor lo va a tener que hacer con una velocidad menor y en el ancho menor lo va a hacer con mayor velocidad. Es decir, que el término energía cinética, que es la distancia desde
recta 45 grados hasta nuestra curva, para un mismo tirante con el mismo caudal, la energía cinética para el ancho menor, o sea, el que en este caso hemos dibujado el canal que le corresponde a la curva verde, la energía cinética va a ser mayor para menor ancho. Entonces, en esas condiciones, uno tiene dos diagramas, energía propia tirante, obviamente acá los he hecho coincidir el eje de ordenadas tirante con la posición del fondo. Entonces, si no tenemos pérdida de energía, la energía propia en ambos tramos de canal es la misma y nos va a quedar definida con esta energía propia cuál es el tirante para el tramo de aguas arriba y cuál es el tirante para el tramo de aguas abajo. Vemos que el tirante en el tramo de aguas arriba, que tiene mayor ancho, es mayor, y para el tramo de aguas abajo, que tiene menor ancho, el tirante va a ser menor. ¿Cómo queda entonces la configuración del perfil longitudinal? El perfil longitudinal va a quedar definido de esta manera. Fíjense, H2 está aquí, H1 está aquí. Es decir, que cuando el escurrimiento es subcrítico y tenemos un estrechamiento brusco, si no consideramos las pérdidas de energía, vamos a tener esta configuración donde tenemos que el tirante disminuye con el recorrido en correspondencia con el estrechamiento brusco. Ahora, también en realidad lo podemos interpretar que si es un escurrimiento subcrítico, el control lo vamos a tener aguas abajo, y entonces la presencia de este estrechamiento va a hacer que hacia aguas arriba se produzca una sobreelevación de la superficie libre respecto de donde tengo el control hidráulico, y evidentemente para unir este tirante mayor con el tirante uniforme aguas arriba, vamos a tener que va a tener que desarrollarse alguna curva de remanso. Ahora, hasta aquí, para los análisis en los estrechamientos bruscos, hemos considerado que la pérdida de energía es despreciable. Un análisis similar lo podríamos haber hecho para un ensanchamiento brusco, más allá que a veces en esas condiciones considerar pérdida de energía despreciable es aún más complejo que hacerlo para un estrechamiento brusco. Pero, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es analizar cómo es el caso de las pérdidas de energía locales. Lo que diferencia la situación hipotética sin pérdidas de energía no solamente afecta la condición del perfil longitudinal, sino que también, por efecto de esta transición, pueden aparecer otros efectos, como efectos locales en la distribución de velocidades, cambios en el peralte de la superficie libre, es decir, que en correspondencia con la transición, quizás la superficie libre no es exactamente recta y horizontal. Sin embargo, los efectos de peralte de la superficie libre o con cambios en las condiciones de distribución de velocidades no son tan determinantes en los escurrimientos subcríticos. Por otro lado, la determinación de las pérdidas de energía en los escurrimientos supercríticos es muy compleja, con lo cual en la hidrografía solo contamos con información de pérdidas de energía para escurrimientos subcríticos o superficie libre. Ahí, por ejemplo, voy a plantear algunos casos y podemos hacer referencia a lo que, por ejemplo, en el libro de Bentechou o de Henderson se refiere a las experiencias de Formica. Este autor consideró para contracciones bruscas distintas configuraciones, en particular consideró una con aristas vivas y otras tres con aristas más redondeadas. Acá tenemos una transición gradual de la sección y después una configuración redondeada de la disminución de la sección, y también analizó 8 configuraciones de ensanchamientos bruscos, uno con aristas vivas y otros con aristas graduales.
con una transición de una determinada longitud, 1 en 1, 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4, y después incluso algunas otras con alguna variación curva de la sección en planta. Lo que se puede analizar de estas experiencias es que cuando uno, para un estrechamiento brusco, considera el caso con arista viva, las pérdidas de energía son importantes. Ahora, con una pequeña corrección de la arista, las pérdidas disminuyen sensiblemente y la hipótesis de considerar pérdidas de energía despreciables no es tan importante, e incluso las pérdidas de energía en sí mismas, si uno está haciendo el diseño de una obra, las puede reducir notoriamente. Para el caso de las expansiones bruscas, que uno también las podría analizar a través del diagrama de energía propia tirante, con aperturas graduales de la sección, por ejemplo, unas 4 veces en la dirección longitudinal respecto de una vez en la dirección transversal, mejora muchísimo el funcionamiento, bajan mucho las pérdidas locales, pero bueno, si bien siguen teniendo algún valor que no lo podemos despreciar, en el diseño de canales esto puede mejorar el comportamiento de la superficie libre y evitar que se produzcan sobreelevaciones demasiado grandes y tener que tomar un tirante mucho mayor en lo que es el diseño de la propia obra. Para la determinación de las pérdidas de energía, los autores suelen expresarlas de una forma similar a lo que se hacía en tuberías. Es decir, para los estrechamientos bruscos, considerar un coeficiente K por la energía cinética mayor, o sea, la energía cinética en el tramo de aguas abajo, y para los ensanchamientos bruscos, usar expresiones del tipo de la de Borda que habíamos deducido para ensanchamiento brusco en tuberías. Las contracciones en un canal se corresponde con una reducción súbita de la sección transversal, pero en un tramo corto, para luego volverse a tener la sección original que tenía aguas arriba del canal. Evidentemente una contracción va a tener un efecto sobre el escurrimiento que va a depender de la geometría de la propia contracción, bueno, la geometría del cauce y de la propia contracción, el caudal y también del régimen de escurrimiento, es decir, va a depender si el escurrimiento de aproximación es subcrítico o supercrítico y también cómo es el escurrimiento en correspondencia con la propia contracción. Veamos de qué estoy hablando. Por ejemplo, cuando uno tiene un escurrimiento subcrítico de aproximación, acá este diagrama lo tomé del libro Bentechow, acá nos referimos al desarrollo de un perfil M1, se refiere a la forma de expresar en inglés mild, suave, sería pendiente suave, sería una D1 de acuerdo a la nomenclatura que utilizamos nosotros, y S1 sería una F1 en nuestra nomenclatura. Acá tenemos un escurrimiento subcrítico de aproximación, tenemos una zona donde tenemos la contracción del flujo, evidentemente en la zona contraída, por efecto de que el ancho es menor, el tirante crítico es mayor, que está representado en línea punteada. Entonces acá tenemos un flujo de aproximación, una contracción del flujo, una cierta pérdida de energía y un flujo aguas abajo también subcrítico. Evidentemente la presencia de la contracción y las pérdidas que tenemos aguas abajo va a hacer que tengamos una sobreelevación del nivel líquido aguas arriba y el desarrollo de una curva de remanso, con lo cual, bueno, acá lo mismo, podríamos tener también un flujo de aproximación subcrítico, un flujo luego también subcrítico, pero en correspondencia con la sección contraída, el flujo pasa por la condición crítica y evidentemente se va a formar un resalto acá con alguna pérdida de energía mayor. En ambos casos va a haber pérdidas de energía y eso va a hacer que necesitemos una sobreelevación de la superficie libre aguas arriba de la contracción y el desarrollo de una curva de 1 hacia aguas arriba.
En los casos de escurrimiento supercríticos, podemos también que se produzca un cambio de régimen o no. Normalmente en las condiciones supercríticas, la afectación del flujo va a estar circunscripta a una zona cercana a la propia contracción, pero puede incluso también desarrollarse un resalto con pérdidas de energía importantes. En forma más detallada, acá tenemos una planta de lo que sucede en una contracción. Uno tiene un cierto canal y la contracción podría esquematizarse como los dos estribos de un puente, por ejemplo. Vamos a tener un flujo de aproximación convergente que va a generar como una especie de sección contraída e incluso zonas de separación, aguas abajo, donde tenemos pérdidas de energía. Entonces, cuando se introduce una contracción en un flujo subcrítico, que es normalmente el que más nos importa analizar, que es el caso más general que tenemos en hidráulica, que serían casos tipo de la presencia de puentes, estribos, pilas de puentes, vamos a tener que en estos casos, donde el flujo es subcrítico y está controlado por los efectos friccionales, es decir, que vamos a tener un escurrimiento uniforme, un escurrimiento gradualmente variado, aguas arriba de la contracción, acá teníamos la vista en planta, acá tenemos un perfil longitudinal, aguas arriba de la contracción se va a desarrollar una curva de remanso, como el escurrimiento subcrítico, vamos a suponer que la pendiente también es subcrítica, entonces va a ser la curva de remanso una D1, y esta curva de remanso en el recorrido va a tener que ir ganando suficiente energía como para compensar las pérdidas de energía que se desarrollan en correspondencia con la propia contracción. Para estimar estas pérdidas de energía, y en definitiva las que nos van a indicar cuánto se va a sobrelevar la superficie aguas arriba y cómo va a ser entonces el desarrollo de esta curva de remanso, que la tendremos que tener en cuenta para ya sea el diseño del canal, si estamos diseñando un canal, o para ver la zona afectada por la curva de remanso y cuánto más valen los tirantes en un río, por ejemplo, en correspondencia con un puente. Entonces, para la estimación de esta pérdida de energía hay mucha bibliografía, pero más allá de la bibliografía disponible, se puede afirmar que la geometría de la estructura, cómo es esta contracción, la longitud respecto al ancho del canal, si las aristas estas son vivas o no, si los estribos tienen determinada forma, si las pilas tienen forma hidrodinámica o no, van a tener, o sea que la geometría, más allá de, como dijimos antes, el caudal y la condición de escurrimiento, la geometría tiene un efecto relevante en la determinación de las pérdidas de energía.